La posibilidad de contactar con inteligencias extraterrestres ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. A medida que nuestra comprensión del universo se expande, también lo hace nuestra imaginación sobre cómo podríamos eventualmente comunicarnos con civilizaciones no terrestres. Este video explorará 5 métodos teóricos por los cuales los extraterrestres podrían intentar establecer contacto con nosotros. Número 1. Señales de radio y ondas electromagnéticas. La idea de que los extraterrestres podrían utilizar señales de radio y ondas electromagnéticas para comunicarse con nosotros se basa en la universalidad de las leyes físicas en todo el cosmos. Estas señales, que incluyen un amplio espectro que va desde las ondas de radio hasta la luz visible y más allá, en el ultravioleta, rayos X y gamma, tienen la capacidad de viajar interminables distancias a través del espacio interestelar, llevando consigo mensajes codificados que podrían ser descifrados por civilizaciones tecnológicamente avanzadas. La teoría más fascinante en torno a este método de comunicación especula que una civilización avanzada podría emitir señales de radio poderosas y dirigidas hacia zonas del espacio donde hayan detectado condiciones favorables para la vida, como planetas en la zona habitable de sus estrellas. Estas señales podrían estar codificadas de manera que representen un saludo universal o información básica sobre la civilización emisora, utilizando principios matemáticos y físicos reconocibles universalmente, como los números primos o las constantes fundamentales, como base para el lenguaje de la comunicación. Además, una estrategia potencialmente empleada podría ser la transmisión de señales que alteran intencionalmente patrones naturales de emisión de radio, como pulsos en secuencias que no se encuentran naturalmente en el cosmos, haciendo evidente su origen artificial. El proyecto SETI y otras iniciativas similares utilizan radiotelescopios para escudriñar el cielo, buscando exactamente este tipo de anomalías en las señales cósmicas que nos rodean, esperando encontrar no solo una prueba irrefutable de la existencia de la inteligencia extraterrestre, sino también entender el contenido y la intención detrás de sus mensajes. Número 2. Mensajes en sondas espaciales. La concepción de enviar sondas espaciales como vehículos de mensajes interestelares se basa en una estrategia más directa y tangible para el contacto extraterrestre. Imaginemos una civilización extraterrestre que, comprendiendo la inmensidad del espacio y la improbabilidad de encuentros casuales, decide enviar sondas a través del cosmos, no solo como exploradores silenciosos, sino como cápsulas del tiempo, portadoras de la esencia de su mundo. Estas sondas serían ingeniosidades tecnológicas diseñadas para resistir el paso de eones y las inclemencias del espacio interestelar, llevando consigo mensajes codificados en formas que esperan ser universales, como matemáticas, diagramas y tal vez incluso muestras de arte y música. Una teoría especulativa sugiere que tales ondas no solo llevarían mensajes estáticos, sino que también podrían estar equipadas con alguna forma de inteligencia artificial, capaz de interactuar con los descubridores potenciales. Esta IA podría adaptar el mensaje basado en la respuesta recibida, facilitando un diálogo intercultural aunque sus creadores estuvieran a años luz de distancia. Además, estas ondas podrían emplear tecnología de autopropulsión avanzada, quizás utilizando la energía de las estrellas cercanas para recargar sus sistemas o empleando la propulsión por antimateria o velas solares.
Esto les permitiría cambiar de curso y dirigirse hacia planetas con señales de habitabilidad o tecnología emergente. Una civilización avanzada también podría diseñar estas ondas para que actúen como balizas, emitiendo señales periódicas para alertar a las civilizaciones receptoras de su presencia. Estas señales podrían contener instrucciones sobre cómo comunicarse con la civilización emisora, creando un puente de comunicación interestelar. La selección de los contenidos de estas ondas sería de suma importancia. Podrían incluir información sobre la biotecnología, sociedad, filosofía y logros tecnológicos del emisor, diseñados para ser lo más universales y comprensibles posible. Número 3. Modificación de objetos celestes. La idea de que civilizaciones avanzadas puedan modificar objetos celestes para comunicarse es una fascinante fusión de astroingeniería y arte cósmico. Imaginemos extraterrestres creando patrones geométricos en la superficie de lunas o asteroides, alteraciones visibles solo desde el espacio, como un faro que anuncia su presencia. Estas modificaciones podrían incluir formas matemáticas universales o secuencias que no ocurren naturalmente, señalando inequívocamente una mente inteligente detrás de su creación. Además, la manipulación de la luz de las estrellas, tal como la construcción de megaestructuras alrededor de una estrella, como una esfera de Dyson, no solo podría servir para señalar la presencia de una civilización, sino también para demostrar su avanzada capacidad tecnológica. Tales estructuras serían diseñadas para capturar la energía de una estrella, y su existencia podría deducirse por los patrones atípicos en la luz estelar que llega a nosotros, como un oscurecimiento periódico que no concuerda con ningún fenómeno natural conocido. Este tipo de comunicación sería extremadamente a largo plazo, pues las modificaciones tendrían que ser detectadas por otra civilización con la capacidad de observar y analizar dichos cambios. El mensaje intrínseco sería claro. Aquí estamos, y hemos alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que nos permite alterar el cosmos a nuestro alrededor. Número 4. Redes de comunicación cuántica. La idea de establecer redes de comunicación cuántica para el contacto intergaláctico se cimienta en uno de los principios más enigmáticos y prometedores de la física moderna: el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno permite que partículas como los fotones, electrones o incluso átomos enteros, una vez entrelazados, compartan estados cuánticos instantáneamente, sin importar la distancia que los separe. Una civilización avanzada que haya dominado esta tecnología podría, teóricamente, enviar mensajes a través del cosmos con una velocidad superando los límites convencionales de la transmisión de información. Es decir, sin estar restringidos por la velocidad de la luz. Imaginemos por un momento que tal civilización decide tender puentes de comunicación con otras inteligencias esparcidas por el universo. Podrían establecer estaciones de recepción y transmisión cuántica en diversos sistemas solares, cada una de ellas entrelazada con un hub central, creando una extensa red de comunicación intergaláctica. Al detectar civilizaciones emergentes o tecnológicamente avanzadas, podrían iniciar un protocolo de contacto, enviando información básica o incluso avanzada de manera instantánea, abriendo canales de diálogo y la colaboración sin precedentes. Este método de comunicación no solo revolucionaría nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él, sino que también ofrecería una ventana única hacia el intercambio de conocimientos científicos, culturales y filosóficos a una escala nunca antes imaginada. La capacidad de recibir información de manera instantánea
de civilizaciones situadas a años luz de distancia, aceleraría nuestro desarrollo tecnológico y expandiría nuestra visión del cosmos y de la vida que alberga. Número 5. Manifestaciones físicas o visuales. La posibilidad de que civilizaciones extraterrestres elijan manifestarse a través de intervenciones físicas o visuales directas captura una de las formas más impactantes y evidentes de primer contacto. Imagina, por un momento, una flota de naves de origen desconocido que se materializa en el cielo, desafiando no solo la gravedad sino las expectativas de la humanidad. Estas naves, con tecnologías que distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor, podrían ser una demostración no solo de su avanzada ingeniería, sino también de su deseo de establecer contacto. Además de las apariciones de naves, podríamos presenciar fenómenos visuales inusuales, patrones geométricos que se forman en la atmósfera, luces que bailen en sincronía a través del cielo nocturno, o incluso mensajes escritos en lenguajes comprensibles o códigos visuales en la superficie de la luna o planetas visibles. Estos actos serían difíciles de ignorar y claramente diferenciados de cualquier fenómeno natural conocido por la ciencia actual. Este tipo de manifestación tendría el potencial de unificar a la humanidad frente a la realidad de no estar solos en el universo, impulsando un esfuerzo global para descifrar los mensajes y responder a esta presencia extraterrestre. La evidencia física y visual directa de inteligencias no terrestres podría acelerar nuestra propia evolución tecnológica al intentar comprender y replicar las avanzadas tecnologías observadas. La exploración de la posibilidad de contacto extraterrestre nos lleva a cuestionar profundamente la naturaleza de la comunicación, la inteligencia y la existencia misma. Las 5 metodologías discutidas aquí abren apenas una ventana a la amplia gama de técnicas que una civilización avanzada podría utilizar para tender puentes a través del inmenso vacío cósmico hacia nosotros. Cada posible método de contacto nos desafía a expandir nuestra comprensión y nos invita a considerar nuestra posición en el universo. La idea de comunicarnos con seres de otros mundos no solo alimenta nuestra curiosidad innata, sino que también fomenta una profunda reflexión sobre lo que significa ser parte de este inmenso y misterioso cosmos. Yo soy el documentalista y esto fue 5 formas que los extraterrestres podrían usar para contactarnos.